Atravesar el Jordán y ver a Jacob llegando sano y salvo a Siquem, en Canaán, no es ninguna casualidad geográfica, para nada. Es el cumplimiento absoluto e innegable de la providencia divina. Es la respuesta literal a esa oración que Jacob hizo en Betel, pidiendo ayuda para volver en paz. Pero a ver, que nadie se engañe. Este regreso triunfal es solo el preludio. Lo que viene a continuación va a llevar el alma de esta familia hasta el límite absoluto. Para desglosar todo esto, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. 6 paradas clave. Empezaremos con la tragedia en Siquem, luego la purificación en Betel, repasaremos el duelo y la separación, analizaremos las consecuencias del libre albedrío, entraremos en los sueños de José y finalmente cerraremos con la traición en Dotán. Así que vamos directos al primer punto. Tragedia y sangre en Siquem. Fijaos en este recorrido. La geografía aquí lo es todo. Siquem no es un trozo de tierra cualquiera. Es literalmente el mismo suelo donde Abraham, más de 100 años atrás, levantó su primer campamento y su primer altar en la tierra prometida. Aquí Jacob compra parte del campo y planta su tienda intentando echar raíces espirituales en un terreno que, muy pronto, se va a teñir de sangre. Hay una relación de causa y efecto que no podemos pasar por alto. Dina, la única hija, sale a aventurarse entre los impíos buscando relaciones en el país. Y el principio espiritual es tajante, matemático. Quien busca placer entre los que no temen a Dios se mete de lleno y por voluntad propia en territorio enemigo, provocando la tentación. El resultado histórico, devastador. La hija es deshonrada y en venganza Simeón y Leví ejecutan una matanza absolutamente despiadada, arrasando con toda una ciudad. Y aquí presenciamos un contraste que hiela la sangre. Por un lado, tenemos ese altar consagrado a el Dios de Israel, donde Jacob reunía a los suyos cada mañana y cada tarde para adorar. Pero por otro lado, en su propio entorno empieza a reinar la violencia, el engaño y una idolatría silenciosa. Jacob se queda horrorizado. Con el corazón roto, les grita a sus hijos que lo han turbado, que lo han hecho abominable ante los habitantes de esa tierra. Esto nos lleva al punto número 2, purificación y pacto en Betel. En medio de todo este caos, el mandato divino es innegociable. Hay que ir a Betel, al lugar de aquella visión con los ángeles. Pero ojo, no se puede pisar terreno sagrado de cualquier manera. Se exige una limpieza espiritual extrema. Jacob es contundente. Quitad los dioses ajenos y limpiaos. Y lo hacen. Entregan todos los ídolos y Jacob los entierra bajo una encina. Es solo después de esta purificación radical cuando el terror de Dios cae sobre las ciudades vecinas, protegiendo a la familia para que puedan avanzar y renovar el pacto. Pasamos a la tercera etapa de nuestro análisis: duelo, muerte y separación. A pesar de hallarse en el centro de la voluntad divina, el camino está sembrado de tragedias. Es un golpe tras otro. Primero muere Débora, un vínculo precioso con la juventud de Jacob. La entierran con tanto dolor que llaman al lugar la encina del llanto. Luego, a un paso de Hebrón, fallece Raquel, el gran amor por el que Jacob trabajó 14 años. En ese mismo tramo, Rubén comete un pecado atroz y pierde su primogenitura. Y finalmente este viaje culmina en Hebrón, donde Jacob llega justo a tiempo para acompañar a su padre Isaac en sus últimos días de vida. Pero detengámonos en un detalle fascinante del nacimiento del último hijo. Raquel, exhalando su último aliento, lo llama Benoni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob se niega a anclarse en esa tragedia. En un acto de fe absoluto le cambia el nombre al instante por Benjamín, que significa hijo de la diestra o mi fuerza. Pasa directamente de la pura desesperación a la fortaleza espiritual. Entramos en el punto 4, libre albedrío y consecuencias. Frente al lecho de muerte de Isaac, los caminos de Jacob y Esaú se separan para siempre. Esaú había cambiado, es cierto, ya no buscaba venganza, pero sus prioridades seguían siendo totalmente opuestas. Jacob renuncia a la herencia material en favor de su hermano y se aferra a la herencia espiritual, quedándose en Canaán. Y atención a esto porque es crucial. No hubo una decisión arbitraria por parte de Dios para dejar fuera a Esaú, para nada. Esaú despreció las bendiciones por pura voluntad, eligiendo lo temporal. La salvación exige obediencia y fe inquebrantable, exige que uno labre su salvación siguiendo la palabra de Dios. Llegados a este punto, la transformación de Jacob es total. Aquel hombre carnal que intentaba conseguir la bendición con engaños ha desaparecido. El horno de la aflicción y sobre todo aquella lucha nocturna en el arroyo de Jaboc quemaron por completo esa antigua astucia. El hombre purificado que vemos ahora ya no confía en sí mismo. Su vida está regida por la sencillez y la verdad, reflejando por fin la fe inquebrantable de Abraham e Isaac. Vamos con el quinto punto: los sueños de José. Dentro de esta familia opera una dinámica francamente letal. Es el fruto amargo de la poligamia, que secó por completo las fuentes del amor en ese campamento, llenando a los hermanos mayores de envidia, amargura y contención. Pero en medio de este caos moral se levanta José, un joven puro, alegre, con una rectitud moral de hierro.
se deleitaba obedeciendo a Dios. Le resultaba tan doloroso ver pecar a sus hermanos que iba y se lo contaba a su padre para intentar corregirlos. Esto, como os podéis imaginar, desató un resentimiento venenoso. Fueron 3 detonantes clave los que hicieron volar todo por los aires. Primero, la torpeza de Jacob al regalarle a José una túnica de colores carísima, dando a entender que le daría la primogenitura. Luego, esos sueños divinos, el de los manojos de trigo inclinándose ante él y el del sol, la luna y las 11 estrellas haciéndole reverencia. Lejos de reflexionar, los hermanos dejaron que se encendiera en ellos ese mismo espíritu asesino que dominó a Caín. Odiaban profundamente esa pureza que dejaba en evidencia sus propios pecados. Y así llegamos al sexto y último punto: traición y venta en Dotán. Fijaos en la incansable devoción de José en esta ruta. Sale de Hebrón, feliz de ir a buscar a sus hermanos. Camina más de 50 millas en solitario hasta Siquem. Al no encontrarlos, no se rinde. Sigue otras 15 millas hasta Dotán. Se olvida de su hambre y de su cansancio por puro amor a su familia. Sin embargo, mientras él se acerca con afecto, ellos lo miran desde lejos con los ojos inyectados en sangre. El simple hecho de ver esa túnica a lo lejos los vuelve frenéticos. Conspiran para asesinarlo ahí mismo y culpar a una bestia salvaje. Solo porque Rubén interviene, logran evitar un baño de sangre inmediato, sugiriendo tirarlo vivo a una profunda cisterna. José llega esperando un abrazo fraternal, pero se encuentra con un odio incontrolable. Le arrancan la túnica con violencia, lo arrojan a ese foso oscuro para que muera de hambre y luego tienen la escalofriante sangre fría de sentarse a comer pan tan tranquilos. Hay una frase que resume el veneno de esta tragedia. He aquí viene el soñador. Esa fue la burla despiadada que le lanzaron al verlo. Es la envidia acumulada y fomentada en secreto durante años, tomando por fin el control absoluto frente a la inocencia de su hermano. Y estando allí sentados comiendo, ven acercarse a unos mercaderes ismaelitas. Es entonces cuando Judá propone la transacción más atroz posible, vender a su propia sangre para sacar provecho y lavarse las manos. Cuando sacan a José del pozo y él ve a los paganos, entiende de golpe la terrible verdad. La esclavitud. Es un terror absoluto. Implora, llora desesperado, pero sus hermanos endurecen el corazón. Por puro miedo a quedar en ridículo frente a los demás, callan y entregan a su hermano sin un ápice de piedad. El engaño se consuma cuando tiñen esa famosa túnica con sangre de cabrito para llevársela a Jacob. La reacción del patriarca es de un dolor inimaginable. Exclama completamente roto: «La ropa de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado». Rasgó su ropa y lloró a gritos, declarando que se iría de luto hasta la sepultura. Quedó literalmente destrozado. Las consecuencias psicológicas inmediatas son aplastantes. Rubén regresa al pozo, ve la cisterna vacía y entra en pánico total, rasgando también sus vestidos. Sin escapatoria, se ve obligado a ser cómplice. Los hermanos ven el dolor desgarrador de su padre y se aterrorizan. Pero, ¿qué hacen? En lugar de confesar, prefieren enterrar ese gigantesco pecado, asfixiándose en su propia culpa oculta por el terror inmenso a los reproches de Jacob. Y todo este recorrido histórico nos golpea de frente con una pregunta ineludible: ¿cómo dictan los pecados secretos que enterramos hoy los juicios divinos del mañana? La historia de Jacob y sus hijos nos deja clarísimo que nada escapa a la mirada de Dios, pero a la vez nos enseña que la providencia divina siempre tiene un propósito supremo, incluso en las fallas humanas más oscuras. Hasta aquí nuestro análisis detallado de estos hechos, desgranando la tragedia, la providencia y las ineludibles consecuencias de nuestras propias decisiones.